Hola, buenas. Me llamo Adrián López y en el día de hoy vamos a realizar la práctica de instalación del servicio FTP, en este caso en Windows Server. Para empezar, lo primero que tenemos que tener instalado es el rol de FTP, el cual para agregarlo simplemente agregaríamos roles y características, siguiente, seleccionaríamos el servidor y buscaríamos dentro del servidor web que hemos instalado anteriormente el servidor FTP, cual simplemente seleccionaríamos y se instalaría con todas sus características. Una vez instalado, simplemente accederíamos al administrador de Internet Information Service. Seleccionaríamos en este caso nuestro sitio web, cualquiera de nuestros sitios web, y ahora nos saldrían dentro de la página principal una opción que se llamaría FTP. Y para crearlo simplemente seleccionaríamos sitio y aceleraríamos sitio FTP. Pero antes de crearlo tenemos que hacer unos pasos previos a la creación del mismo. Lo primero sería que vamos a agregar un grupo y unos usuarios dentro de Active Directory. En este caso simplemente accederíamos a usuarios y equipos de Active Directory. Yo ya los tengo creados. Y si no estuvieran creados, simplemente accederíamos a nuevo, botón derecho nuevo, y crearíamos un grupo y un usuario. En este caso he creado alumno FTP y alumno FTP1 y he creado el grupo ASICS2 FTP y como miembros tiene ambos usuarios, alumno FTP y alumno FTP1. Lo siguiente sería crear una carpeta donde estableceremos nuestro servicio FTP, es decir, será el directorio raíz de nuestro servicio FTP. En este caso, yo la he creado simplemente en este equipo, disco local FTP Axis, que es la carpeta que he creado para este servicio. Como lo que queremos es que simplemente accedan los usuarios que hemos establecido y en el grupo que hemos creado de FTP, simplemente accedemos a propiedades, seguridad, en este caso yo lo he realizado, pero entraríamos en opciones avanzadas, deshabilitaríamos la herencia para que nos deje editar los permisos, quitaríamos los usuarios y agregaríamos en este caso a ASICS2 FTP, que es el grupo que hemos creado con los dos usuarios correspondientes. En este caso, al grupo que nos lo he enseñado un momentito, al grupo FTP ASICS le he asignado permisos de lectura, ejecución, mostrar el contenido y lectura y escritura. Una vez tenemos ya creada la carpeta con los usuarios creados y el grupo con esos usuarios con los permisos determinados en la carpeta, simplemente agregaríamos un nuevo sitio FTP en el que le indicaríamos el nombre del sitio y la ruta de acceso física, que sería la carpeta que hemos creado, que en este caso sería disco local C FTP. Así, esto yo ya lo he realizado anteriormente y tenemos aquí nuestro sitio FTP en la carpeta determinada. Si nosotros nos vamos a la configuración del sitio, observamos que el sitio se llama ASICS2 FTP y que la ruta de acceso es la carpeta que he establecido dentro de C. Correcto. Al crear el sitio, al agregar el sitio FTP, o sea, nosotros pondríamos, por ejemplo, ASICS, estableceríamos una carpeta, esto es simplemente de prueba, voy a poner documentos, daríamos a siguiente y nos establecería aquí las opciones que tenemos que habilitar correctamente. En este caso sería la dirección IP, que sería la IP que tenemos establecida en nuestra interfaz que da servicio al equipo cliente, que sería la interna, sería la 192.168.2.1. El puerto 21, porque es el puerto de FTP. Indicaríamos que se inicie sesión el sitio FTP automáticamente y no queremos que en este caso nos haga SSL porque no tenemos ningún certificado creado para habilitar SSL. En este caso tengo uno de la práctica HTTPS, pero no funcionaría en este caso con esto, porque simplemente aquí queremos comprobar el FTP. Así que le indicaríamos simplemente sin SSL. Daríamos a siguiente y nos indicaría por último el nivel de autorización. En este caso, como lo que queremos es que acceda a esa página web, a ese FTP, simplemente los usuarios que hemos establecido en el grupo determinado, indicaríamos básica, le indicaríamos roles o grupos de usuarios especificados e indicaríamos el grupo determinado.
que en este caso sería ASICS2 FTP, que sería el grupo que contiene a los usuarios. Le daríamos en este caso permisos de lectura y escritura y finalizaríamos el proceso. Esto yo ya lo he realizado en este servicio FTP, en este sitio FTP, así que vamos a comprobarlo, que desde el servidor podemos acceder y desde el cliente también podemos acceder. Simplemente desde el servidor vamos al CMD y indicamos FTP y en este caso la dirección que tiene, que sería la dirección de la interfaz interna, la dirección que tiene establecida en la interna, que es la 2.1. Y nos conecta correctamente. En este caso vamos a probar, por ejemplo, con alumno FTP. Y con la contraseña. Y con esto estaríamos correctamente dentro de la carpeta. Es decir, habríamos accedido con FTP a la carpeta que hemos creado como punto de entrada del FTP y con el usuario determinado, que en este caso es alumno FTP, que está dentro del grupo FTP así. Vamos a agregar una pequeña carpeta y un archivo. Nueva carpeta FTP y nuevo documento de texto ASICS para comprobarlo accediendo desde el cliente. Hemos creado estos dos recursos y ahora vamos a irnos al cliente y vamos a comprobar que podemos acceder al FTP. Vamos a probar que podemos acceder desde el cliente. En este caso simplemente indicamos FTP igual que desde el servidor y la dirección 168.1.2. Vamos a comprobar desde el cliente que podemos acceder al FTP. Simplemente indicamos en el navegador web FTP y la dirección del servidor. Nos solicitará unas credenciales. En este caso vamos a entrar con el segundo alumno, que sería alumno FTP1, y con las credenciales. Y nos accede correctamente. Y como estamos en un servicio FTP, vemos que están los archivos que hemos incluido anteriormente. Podemos mostrar los archivos, podemos acceder, descargar el archivo, por ejemplo, no lo acabamos de descargar. Así que con esto observamos que funciona correctamente, podemos descargar y acceder a los archivos del FTP y observamos que hemos configurado correctamente el FTP en Windows Server. Así que espero que te haya gustado la práctica y nos vemos en la siguiente.